Bien. Listo. Entonces, las semanas pasadas, porque ya pasaron el 29, obviamente, tenían todo el derecho de descansar porque era feriado, pues hablamos de la admisión de la demanda, ¿no? Que la demanda se admite y se admite con un auto, que en la praxis se le ha venido a llamar el admisorio a secas o el auto admisorio, que contiene en realidad una serie de disposiciones, ¿no? Una serie de disposiciones. Uno es la parte relativa justamente a la admisión, que implica que se ha controlado la demanda de arriba abajo y si el juez la admite es porque considera que, analizando todo lo que tenía que analizar, la demanda no presenta absolutamente ningún defecto. Pero eso no significa nada todavía, ¿no? Significa que no lo encontró. Nada más. Y luego el juez debe determinar cuál es el procedimiento que debe seguirse admítase en la vía, en la terminología impuesta, en la vía de conocimiento, en la vía abreviada, en la vía sumarísima. Y luego comienzan toda una serie de órdenes, tener por, como dice el código, ¿no? Dar por ofrecidos los medios probatorios, que esto va relacionado con el acto contenido en este escrito inicial llamado demanda, de que debe concomitantemente con la demanda debe ofrecérselo todos los medios de prueba y el juez simplemente frente a ese ofrecimiento dice téngase por ofrecidos, todavía no significa nada, pero es importantísimo, lo veremos al tratar el procedimiento probatorio, que es cuando esto llega a conocimiento del demandado, le empieza a correr un plazo importantísimo para plantear lo que el código llama los cuestionamientos probatorios, dispone el traslado, entendiendo el traslado por el póngase en conocimiento, ¿no? Es una orden dirigida al órgano de auxilio, al auxiliar jurisdiccional, para que proceda a notificar el texto de la demanda al demandado, o sea, ponerle en conocimiento la demanda en copia, que por eso tiene que presentarse la copia con todos sus anexos. Y además, esto que vamos a ver ahora, que es el emplazamiento al demandado. O sea, le da un plazo al demandado para hacer algo. Para hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Pues depende, ¿no? Ahora, no siempre el juez va a disponer el traslado o debe disponer el traslado. Eso debería depender de un pequeño y gran detalle, ¿no? ¿Y cuál es el pequeño gran detalle? Que el demandante en la demanda haya indicado, ¿no? Haya indicado el domicilio del demandado. Puede ser, haya indicado al demandado, ¿sí? Con todos lo que permite individualizarlo, número uno, y número dos, el domicilio del demandado. Porque hay circunstancias, y estas son las circunstancias excepcionales, en las cuales no es posible individualizar al demandado, y también hay circunstancias en que individualizado el demandado, ¿no? Pues el demandante ignora el domicilio del demandado. Esto va a alterar lo que viene después y por lo tanto esto tiene que partir así desde esta resolución que admite la demanda con todo lo que acabamos de ver. Es decir, solo en la circunstancia normal, ¿y cuál es la circunstancia normal? Cuando tengamos un demandado conocido, identificado por el propio demandante, que es lo normal, yo demando a Fernando, yo demando a la sociedad Alfa, ¿por qué? Porque es mi contradictor, porque con él tengo un problema, el problema que yo quiero que se resuelva a través del proceso, es lo normal, y también es lo normal que yo pueda ubicar dónde está el demandado, es decir, indicar su domicilio. En esos casos, cuando se admite la demanda, es en estos casos que el juez tiene que disponer que se ponga en conocimiento a este demandado conocido con domicilio conocido el texto de la demanda, ¿no? Y se le emplaza, ¿no? Para que
conteste la demanda. En este caso, solo cuando estamos en la circunstancia normal, ya la resolución está, que por comodidad del lenguaje la vamos a llamar la admisoria, va a disponer o debe disponer que se ponga en conocimiento porque existen las condiciones de hecho para que esto ocurra, que es, sabemos a quién hay que emplazar, sabemos a quién, ¿no? Hay que primero ponerle conocimiento, segundo, emplazarlo, todo ocurre concomitantemente. ¿Y dónde? ¿Oh? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está domicilia en determinado lugar. Entonces estamos en condiciones de efectivizar esto que está disponiendo el juez. Es decir, demandado, póngase en conocimiento la demanda al demandado. Segundo, emplácese a este demandado que se le está poniendo en conocimiento la demanda. ¿Para qué? Para que conteste la demanda. Dándosele, emplazar es dar un plazo. ¿Y dar un plazo para qué? Dar un plazo para que conteste la demanda. En el Perú, esto es lo que contiene, este emplazamiento no es un simple emplazamiento, dar un plazo para que se constituya como parte, como sí ocurre, por ejemplo, en el derecho italiano. O sea, donde hay un momento, hay un plazo para que la parte demandada, en su momento citada por el propio demandante, ¿no? En el modelo ese que vimos de la citación, tiene un plazo legal para constituirse como parte. Y si no se constituye como parte, o sea, no presenta su escrito ante el tribunal, ante que el órgano que sea, y dice, aquí estoy, este es mi apoderado, este es mi procurador, bueno, ya no existe procurador, ¿no? Se constituye, ¿no? Entonces, fija lo que es necesario para estar constituido como parte. En España también, o sea, en España el demandado no viene emplazado para contestar la demanda, viene emplazado para apersonarse, y si no, personarse, como ellos dicen, y si no lo hace en España, no se persona, o sea, no se constituye como parte, señalando ahí sí su procurador, tiene que intervenir el procurador, que es un es el único que tiene el jus postulandi, o sea, el poder actuar en el proceso, es al margen del abogado, pues simplemente tiene que hacerlo, ¿no? Fija domicilio, que es el domicilio, se persona el procurador, fija su domicilio, que es en el local, ¿no? Ellos están como estábamos nosotros antes, ¿no? No por nada años atrás, ahora ya los votaron, el colegio de abogados estaba en el cuarto piso del Ministerio del Poder Judicial, porque ahí se notificaba, ¿no? Se notificaba todo en los colegios de abogados, ¿no? Ahí se establecían las casillas, lo que luego fueron las casillas, etcétera. Pero en este caso, en el Perú, que hemos perdido muchas cosas a lo largo del tiempo, es un emplazamiento no para simplemente apersonarse, decir aquí estoy, voy a actuar yo, este es mi domicilio, ¿no? Sino es un emplazamiento para contestar la demanda y obviamente se le debe dar el plazo. Algunos jueces le dicen, no siempre, ahí he puesto, ¿no? El emplazamiento es para contestar la demanda. Esto es lo que es esta resolución, debe estar contenido en esta resolución, que puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la que fuera, en virtud de la cual se admite la demanda con todo lo que estamos viendo, pues se le debe dar el plazo, ¿no? El plazo para que realice esta actuación, que es, repito, contestar la demanda. Y algunos jueces, porque esto no lo dice la ley, lo aperciben que si no lo hace será declarado rebelde. ¿Mm? Y nada más se le dice, si ustedes observan, no hay más, el 430 es muy parco y encima equivocado, o sea, mezcla traslado, la orden de traslado con el apersonamiento, con el emplazamiento, ¿no?
corre traslado para que comparezca, dice, ¿no? Y es un poco incoherente. Y nada más se le informa cuando en realidad aquí hay un gran déficit, ¿no? Aparte de ordenarle cosas, pues debería informársele, dársele a este demandado, que es el que viene en cierta medida, lo estoy diciendo en términos coloquiales, sorprendido, ¿no? Sorprendido, atacado por el demandante. No se le dice que se le da un plazo para contestar la demanda, pero no se le dice que tiene plazos intermedios para realizar actuaciones. De hecho, desde la fecha que desde en esta misma resolución se dan por ofrecidos, ¿no? Los medios probatorios, no se le dice que tiene tantos días para cuestionarlos, desde que le notifican esta parte de la resolución, que esto ocurre concomitantemente. No se le dice que tiene que actuar por abogado, ¿no? No se le dice que hay otros plazos intermedios, como el planteamiento de lo que veremos, el código llama a secas excepciones, es decir, hay un déficit de aquello que, una expresión que me gusta mucho, Comoglio, pero Comoglio no es santo, precisamente un santo de mi devoción, Luigi Paolo Comoglio, llama información defensiva, que debe serle dada, debería decirle de todo lo que se va al encuentro, ¿no? Y dársele toda la información, a comenzar porque necesita un abogado, ¿no? A comenzar que necesita un abogado porque la intervención de abogado es preceptiva, ¿no? Es preceptiva. Pues aquí hay un alto grado de déficit informativo, ¿no? Con todo esto se notifica en estas situaciones normales, significa que todo lo que el juez está ordenando que se haga, ¿no? Se debe efectivizar con la notificación, ¿no? La notificación, no solo la resolución, sino de la demanda en copia y sus anexos, y todo lo que haya presentado el demandante, a través de algo que el código llama por cédula, notificación por cédula, o dependiendo de dónde se encuentra el demandado, por exhorto. La notificación por cédula es el nombre que adquiere en el Perú de la forma de comunicación de las actuaciones judiciales ordinaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esta notificación por cédula? Significa que lo que deba ser puesto en conocimiento a determinado sujeto, ¿no? En este caso nuestro demandado, tiene que ir a la búsqueda del destinatario, ¿no? El sujeto, o sea, la notificación va a buscar al destinatario. Es decir, esto presuponía en realidad que como he puesto allí, que el sujeto a notificar domicilie en el ámbito de la competencia territorial del proceso. Esto era en el texto tal como venía concebida la notificación por cédula en el texto original del código. Cuando el demandado, por el contrario, digamos, yo demando a Fernando que domicilia en Lima, lo he demandado en Lima, Lima, en esos casos, pues la forma para notificar todo esto de lo que estamos hablando era por cédula, que en realidad estaba a significar que todo lo que deba ser comunicado se le entregue en el domicilio, este domicilio indicado por el demandante en la demanda. O sea, se envía al domicilio de su destinatario. ¿Cómo se envía? ¿Ah? ¿Cómo se envía? Pues a través de las reglas horrorosas establecidas, ¿no? En el artículo 157 hasta el 161 del CPC. En sus orígenes, hasta el año 2014, que en realidad efectivo de 2015, pero ya se estaba haciendo también informalmente, como ocurre en el Perú muchas cosas, informalmente porque no por ley, a través de una resolución administrativa dictada en los tiempos de Villestein, cuando era presidente de la Corte Suprema, se dio una resolución
a nivel del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, disponiendo que todas las notificaciones tenían que hacerse por cédula, estuviera donde estuviera la parte a notificar. Es decir, estuviera dentro del ámbito territorial del órgano judicial que había dispuesto la notificación, o sea, la comunicación, o no. Ahora lo veremos. Esto ya ha sido formalizado a través de una modificación plasmada en el año 2014, fines de 2014, esta ley que sucesivamente, que hemos mencionado reiteradamente en nuestras clases, ¿no? Con todo, la notificación por cédula se articula en dos etapas. Uno es la primera fase, una primera, que es que el notificador, ¿no? El notificador, o sea, quien se encarga de las notificaciones, pues se constituye, va a la búsqueda del destinatario de manera personal. Es decir, el sujeto que debe notificar, pues tiene que ir al domicilio que está indicado y constituirse ahí y debería entregarle en persona al destinatario lo que deba serle entregado, ¿no? Por lo tanto, primera fase es la notificación personal. Pero si no lo haya, no lo haya, no está, no lo encuentra, no encuentra a nadie, etcétera, bueno, pero no está, o sea, no puede efectivizarse la entrega en mano del propio sujeto a notificar, que en nuestro caso es el demandado, pues entonces tiene que dejarle un aviso, una esquelita, ¿no? En donde un aviso, se le llama el aviso, en donde dice voy a regresar tal día a tal hora. Cuando esto ocurre, es decir, no se halla el demandado y se le deja el aviso, en el diseño que está en la parte en general de notificaciones, pues se le deja a la persona, dice, ¿no? Se constituye el día y hora para hacer la entrega, ¿no? Para hacer la entrega. No encuentra al demandado, entonces puede dejarla, puede entregársela a una persona, si es que hay alguien, mayor de edad que pueda recibirlo. Si no se lo quieren recibir, o bien no encuentra a nadie, el ordenamiento le autoriza a dejarlo debajo de la puerta. Eso parte de la idea de que hay una puerta. Debajo de la puerta o adherido a la puerta. Esto está pensado por cuando hay que notificar una hojita, ¿no? Una hojita. Y esto es lo que en España se llama auténticamente la notificación por cédula. ¿Qué es ese ruido, Fernando? ¿No? No sé, escucho como algún ruidillo, siento, de un micrófono que se mueve, una cosa así. Entonces, no sé si está claro hasta ahora. Entonces, esta es la secuencia, ¿no? Primero, intentar la notificación personal. Segundo, si fracasa la notificación personal, entonces se activa la posibilidad, que es lo que en España se llama auténticamente notificación por cédula, de dejar el aviso, decir regreso, y ahí se autoriza que no necesariamente se notifique a la persona destinataria, sino que esa notificación sea recibida, todo el paquete sea recibido por la persona mayor de edad que se encuentre, pues que lo quiera recibir en el lugar que deba hacerse la notificación, y si no hay nadie que quiera recibirlo, entonces se podría dejar debajo de la puerta o adherido a la puerta. O sea, se podría pegar. Esto está pensado, repito, para cuando se hay que notificar un poquito, ¿no? Y es posible adherirlo, pegarlo, ¿no? Pero si uno se pone en el contexto en donde tenemos una demanda que debe ser completísima, ¿no? Se ha presentado su copia y todos los anexos, que entre los anexos está no solamente estos anexos procesales para establecer, como lo dijimos, si el sujeto que demanda existe, si es capaz, etc., etc., o sea, los anexos
del 425, del 1 al 4, sino también todos los documentos probatorios, ¿no? Documentos probatorios que pueden ser muchísimos. Imagínense ustedes que si uno tuviera que adherirlo, ¿no? Estaríamos empapelando un edificio entero. Un poco grotesco, surrealista la imagen, ¿no? Y este es quizá uno de los temas medulares que donde no se le echa mucha atención sobre qué tan efectivo para el logro de su finalidad es este sistema de notificación, que es uno de los puntos medulares, además para la validez de todo lo que viene después. Una notificación mal hecha, una notificación que no ha logrado, como esta, que no ha logrado su finalidad, vicia todo lo que le viene, ¿no? El código le llama el emplazamiento nulo, ¿no? Pero no es solo el emplazamiento, es toda esta notificación de todo este paquete, y estamos hablando de la circunstancia normal. Esto es algo que deberá ser corregido, ¿no? Sobre todo que quien se encarga de las notificaciones no es un depositario de fe pública, sino que es un empleado del sistema de notificaciones, que también, dependiendo de qué distrito judicial estamos, puede estar tercerizado, es decir, puede ser que se haya celebrado un contrato, ¿no?, con una empresa de courier que se encargue de las notificaciones. O sea, puede ser un privado también. Entonces aquí no hay, todo está en el tema del sujeto que realiza la notificación, que no, él dice que se constituyó, que fue, que no encontró a nadie, que dejó el aviso y que lo dejó debajo de la puerta, y puede ser que no haya hecho nada de esto, que pues no haya ido y haya dicho no encontré a nadie, dice no encontré a nadie, dejé el aviso, ¿no? Y esto es lo que devuelve, y lo dejé debajo de la puerta, que nunca, puede pasar debajo de la puerta algo, ¿no? Imagínense, copia de una demanda de 1.400 páginas, más millares, ¿no?, de anexos. Se dejan donde sea. Incluso la misma parte, profesora, a veces va a dejarla. Pasado que, pongamos que, bueno, no sé si está permitido en realidad, pero no está permitido. Se solicita, ¿no?, que debido a la demora, que sea la misma parte la que... Pues esto habría que legitimarlo, ¿no? Esto es lo que habría que legitimar, que sea la propia parte, pero con intervención de un funcionario, como ocurre, pues, los oficiales judiciales en muchas partes, que ellos dan fe de la entrega. Ese es el modelo, digamos, de el otro modelo, ¿no?, donde la propia parte es la que se encarga de notificar. Y esto es algo que o sea, falta a un acto certero de notificación. Y esto es un mal punto de partida. Puede ser que en algunos casos todo funcione bien, pero también puede presentarse casos en los cuales pues la notificación aparentemente ha cumplido con todas las formalidades establecidas en el CPC, pero esto sea una mera apariencia y no hay forma, ¿no? Y en realidad el demandado ni enterado estaba, porque nunca le llegó la notificación de todo este paquetón, porque el notificador lo dejó en no fue dos veces, fue una, y ni siquiera hizo la una, y lo dejó por ahí, o se lo llevó a su casa, ¿no? Puede ser cualquier cosa, porque no hay forma, ¿no? No hay forma no hay tampoco, o sea, todo está en la calidad de este que debería ser un funcionario de aquellos un funcionario del propio Poder Judicial, de la propia estructura del Poder Judicial, depositario de fe pública, en donde pues su palabra, tal cual lo que ocurre con los notarios, ¿no? Ellos dan fe de lo que hacen y de lo que ocurre en su presencia, hasta que no se declare su nulidad, ¿no? Y aquí, pese a que no tenemos a uno que
cuyos actos son notificar y que son depositarios de fe pública para esto, no lo dice por ningún lado, se le cree más que a un notario. O sea, ahí hasta fe pública de hecho, ¿no? Fe pública de hecho, no de derecho. Entonces, esto es un punto nodal, digamos, de problema, ¿no? Problemático de nuestro sistema, ¿no? Y es donde deberíamos echarle todo el ojo. ¿Por qué? Porque con la introducción de la notificación electrónica, ¿no? La notificación por cédula con presencial física, pues ocurre solo a la primera, ¿no? La primera, esta notificación. Y por lo tanto ya debería ser menor trabajo, porque antes todo se notificaba físicamente, o sea, físicamente para hablar de alguna manera, por cédula. Y por lo tanto era un gran trabajo. Ahora es solamente de la primera, esta que hace lo que hemos llamado o sea, la editio acciones, o sea, ponerle en conocimiento al demandado de la existencia de esta demanda en su contra, para lo cual se le entrega la copia de la demanda para que esté enterado de todo su contenido, y del emplazamiento para que asuma una posición, para que conteste esa demanda, ¿no? Entonces, todo esto es un acto muy serio y debería hacerse seriamente, no se hace seriamente, debería. Esto no puede hacerse, salvo, ¿dónde puede hacerse? Se puede hacer electrónicamente, se hace electrónicamente, a través de notificación electrónica a nivel de los juzgados contenciosos administrativos para determinadas entidades que ya tienen, ¿no? Ya tienen un domicilio electrónico preestablecido, como es el caso de la SUNAT, como es el caso del INDECOPI, que son los demandados caseritos, digamos, ¿no? Esos demandados que ya tienen un domicilio electrónico previamente establecido, y por tanto, ¿no? Por tanto, se le puede notificar todo este paquete en el contencioso administrativo. Atención, ¿no? Todo el paquete de demanda, la resolución que admite, etcétera, etcétera, ¿no? Por electrónicamente en ese domicilio procesal electrónico. Pero esto para los particulares todavía no se puede implementar. Pues algún día tendremos la notificación también electrónica de esto que estamos viendo. O sea, que la notificación por cédula ya no se haga físicamente, pero esto presupondría que cada ciudadano, cada habitante de la República Peruana, potencial demandado, ¿no? Potencial demandado, y todos los sujetos de derecho demandados, todos los que tengan la potencialidad, personas jurídicas, entes no personificados, etc., tengan una casilla electrónica. Eso pues pertenece todavía al mundo de los sueños. Algún día quizá, aunque sea para las personas naturales, podría tenerse, y con lo cual se aligeraría esta operación. Podría ser. Pero en el entretanto, esto no es así, y en consecuencia toda la atención, desde el momento que la notificación electrónica que es aligera las operaciones de notificación, de la puesta en conocimiento de las actuaciones procesales a una parte, pues está aligerada para lo que viene. Esta primera debería ser hecha con toda seriedad, y eso es lo que nos falta, ¿ah? Y esto es fundamental. De hecho, en el medioevo, una de las causas de nulidad consideradas insanables, o sea que no se podían curar de ninguna manera, salvo por convalidación de la propia parte. Bueno, sí, pero si se mantenían, si se dictaba sentencia, esa sentencia era nula. Si es que no se había, y esta era la expresión utilizada, citado al demandado, o sea, si no se había hecho la vocatio in jus, ¿no? Se le había llamado al proceso. No, o sea, y en buena cuenta se le llama
pueden haberlo llamado, pero si no se le ha puesto en conocimiento que se le ha llamado, pues es como si no se lo hubiera llamado. Y esto viciaba absolutamente la sentencia que se dictaba, ¿no? Decía Bártolo, ¿no? Ni aunque provenga de príncipe, ¿no? Ni aunque el llamamiento, la citación sea del príncipe, o sea, del rey, de quien fuera, pues se puede eliminar la citación. O sea, la citación en realidad es el efectivo puesta en conocimiento de que uno ha sido llamado. Y esto es fundamental, porque esto es lo que permite auténticamente llevar adelante un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el demandado tiene que saber que es un demandado, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Pues poniéndosele en conocimiento. ¿Y cómo se le pone en conocimiento? A través de la notificación respectiva. Entonces, esto es demasiado serio para dejarlo en manos de un cualquiera, y eso es literalmente el notificador, es un NN que si es dependiente de lo que en la organización interna del Poder Judicial se ha establecido, que se llama el Centro de Distribución General, Centro de Notificaciones, es un dependiente, pues muchas veces ni siquiera es estable, puede ser que hoy día esté y mañana no se sabe, ¿no? Diga. Alexander preguntas lo siguiente, doctora. Por el contexto de la pandemia, ¿se estuvo notificando electrónicamente a todos los demandados? No, no se puede notificar. ¿Cómo puede notificarse electrónicamente? Hubo, hay una resolución administrativa, ¿no? En materia de familia, en donde una resolución administrativa para el proceso de alimentos, en donde dijo que se podía notificar por WhatsApp. ¿Están locos? Están locos. Pero no puede. ¿Cómo le pueden notificar electrónicamente? ¿Dónde se notifica electrónicamente? En la casilla electrónica generada por el Poder Judicial. Y si a mí me demandan, yo no tengo casilla. ¿No? Entonces yo primero tengo que saber, ¿no? Me demandaron. La casilla es por cada proceso. Bueno, uno puede tener una casilla por muchos procesos, pero digamos, eh, si yo no tengo una casilla, ¿no? Tengan ustedes presente que el demandado todavía no es un sujeto que está actuando en el proceso. Es un demandado que está en el libreto, pero todavía no ha entrado a escena, no sabe, y no sabe siquiera que tiene que entrar a escena, ¿no? Entonces no se puede notificar, tenía que ser notificado físicamente. ¿Cómo se ha hecho? No lo sé. ¿Cómo se hizo en esos meses? Estaba todo suspendido, ¿no? O sea, durante cuando estábamos todos encerrados, estaban suspendidas las actuaciones judiciales hasta julio, ¿no? Del año pasado. Ahí no pasó nada. Pero después empezaron a abrir algunas actividades y en consecuencia esto es algo que inevitablemente tiene que hacerse de manera física. ¿Ah? Inevitablemente. Hasta que no tengamos, pues, eso que es un presupuesto, que es que todos los sujetos de derecho del Perú, sujetos de derecho, tengamos una casilla electrónica, ¿no? Una casilla electrónica. Así como digamos, todo contribuyente de la República, ¿no? Tiene un correo electrónico generado por SUNAT, ¿no? Yo tengo mi correo que no lo veo nunca. Y cuando uno entra pues a Sol, pues ahí está pues la bandeja, ¿no? La bandeja de correo, ahí le notifican todo, ahí le notifican todo. Pero digamos, mientras eso no funcione, no seamos, ¿no? Que además tendría que tomarse la debida garantía para saber que uno tendría que entrar todos los días a ver si ha sido demandado, ¿no? Pues tiene que hacerse con las fórmulas establecidas por el Código Procesal Civil. La notificación por cédula en sustancia significa que tiene que irse a la búsqueda del destinatario de la notificación, ¿no? Es todo este complejo procedimiento que tiene que asegurar
el efectivo conocimiento del demandado, en nuestro caso, de que ha sido demandado y por qué, ¿no? Esa es la idea, esa debe ser la idea. Entonces, esto en el momento nadie puede asegurar que el demandado haya sido eficazmente notificado de todo aquello que tenía que ponerse en conocimiento. Nadie puede asegurarlo. Y por tanto, puede pasar miles de cosas y eso es lo que un legislador serio debería darse cuenta y cambiar pues lo que se tenga que cambiar para asegurar que esta actuación se haga de la mejor de las formas para el logro de su finalidad. Hasta hace unos años, la notificación por cédula significaba notificación dentro del ámbito territorial del órgano judicial, ¿no? Esto es otro tema de orden de organización, que también reina pues la informalidad. En España, eso que yo acabo de decir, ámbito, tiene un nombre, se llama partido judicial, ¿no? O sea, eso es la distribución geográfica que a su vez implica el ámbito de competencia territorial de determinado órgano judicial, ¿no? O sea, es donde él puede ejercer su función. Más allá de las fronteras ya no puede ejercer, ¿no? Y si un órgano judicial dispone, pues que se notifique, digamos, dispone el traslado, ¿no? El traslado y le ordena al demandado, lo emplaza, no sé cuántito, pues eso solamente debería poderse hacer por cédula dentro del ámbito territorial de ese juez, que es donde él ejerce funciones. Más allá de las fronteras, ¿no? De las fronteras de su ámbito territorial, pues tendría que pedirle a otro órgano jurisdiccional que lo ayude, que colabore en ello. Así fue durante todos los años, siempre. Si había que notificar, por ejemplo, demandado Fernando en Lima, pero Fernando domicilia en Piura, entonces el juez de Lima no podía disponer que sus órganos, dentro del ámbito territorial de Lima, que procedieran a notificar a Fernando que domiciliaba en Piura. Entonces lo que debía hacerse era notificarle ya no por cédula, sino por exhorto. ¿Qué es el exhorto? Es una petición que dirige un órgano judicial a otro órgano judicial u otra autoridad para que realice la actividad que él no puede hacer porque carece de competencia para hacerlo, porque él está ordenándole a sus dependientes que lo hagan, ¿no? Dentro de su ámbito territorial. Y aquí es donde pues ha intervenido el legislador, ya lo ha plasmado en el año 2014, fin del 2014, en el artículo 162 que dice: antes decía, la notificación a quien domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado se hace por exhorto, ¿no? Y en cambio, ahora el texto del 162 primer párrafo lo que establece es que la notificación a quien domicilia fuera de la competencia territorial del juzgado, o sea, del órgano judicial, dentro del país, o sea, dentro del Perú, se realiza por la central de notificaciones del distrito judicial correspondiente al domicilio donde se efectúa dicho acto por el servicio de notificaciones que se hubiera contratado, sin perjuicio de que el juez disponga un medio de notificación diferente. O sea, de cajón, por defecto. ¿Esto qué significa? Que cuando se demanda a alguien que domicilia fuera del ámbito territorial del juez, del órgano judicial ante el cual se ha interpuesto la demanda, ¿no? En este caso, si hay que notificar a Fernando que domicilia en Piura, entonces ya no se debe, por ley, notificar por exhorto. El exhorto implica pues la formación de un cuaderno de exhorto en donde el juez que ordena, ¿no?,
esto debe ordenarse, esto debía ordenarse en la propia resolución esta de la que hablábamos, la resolución admisoria, ¿no? Si el demandado domiciliaba, ¿no? Domiciliaba fuera del ámbito territorial del juez, tenía que disponer el juez que se le notificara por exhorto. Pues esto ya no es así. La notificación ahora es toda siempre por cédula y entonces no cambia, sino que cuando llega se expide todo lo que deba ser notificado, se expide la cédula, se manda a la central de notificaciones, por ejemplo, se sale del juzgado y se manda a la central de notificaciones todo lo que deba ser notificado, pues la central de notificaciones y dice, el demandado la parte domicilia en Piura, entonces tiene que mandarlo por conducto oficial a la central de notificaciones del Distrito Judicial de Piura o el Distrito Judicial de que se trate, y luego ella se encargará con el mismo procedimiento de notificar, ¿no? Este mismo procedimiento de la notificación por cédula, de los artículos 157 a 161. ¿Y esto qué significa? Esto significa, salvo que el juez diga, no, yo no quiero hacerlo por cédula, ¿no? Sino quiero hacerlo por exhorto. ¿Sí? Mandar a formar el exhorto. Por lo tanto, lo que se puede concluir, es que la notificación por cédula es la forma ordinaria de notificación para lo que no estamos viendo, sea donde fuere que domicilie la parte demandada, ¿no? Que es la destinataria de nuestra notificación. O sea que domicilie en el ámbito territorial donde desempeña sus funciones el órgano judicial de que se trate, o sea, fuera de ese ámbito. Ahí lo único es que todo va a confluir, ¿no? A una central de notificaciones. De la central de notificaciones se verá si se procede a notificar, si se está dentro del ámbito territorial, si el Lima Callao no se requiere, o sea, es uno solo, se puede, la central de notificaciones de Lima, todas las Limas, pues puede proceder a notificar dentro de todos los ámbitos, de toda la extensión. Esto es un desastre, porque esto no está en ley, está en resoluciones administrativas, y si hay que notificar quien está fuera del ámbito territorial, pues simplemente salta, ¿no? Por conducto interno de central de notificación a central de notificación. Yo creo que esto debe ser revisado, ¿no? De hecho, el Código Procesal, sí, el proyecto lo que elimina, ya no menciona esto de las centrales de notificaciones, sino habla de la notificación por exhorto, o sea que quieren regresar a lo antiguo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Ahora, ¿qué ocurre? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Esto es un tema el cual les invito a ver qué ocurre en la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre en la realidad? Naturalmente ahora estamos en una situación todavía anómala y vamos a seguir todavía por un tiempo. Y bueno, algún momento regresaremos a la normalidad y la normalidad será el 100% de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos en el Código Procesal Civil, que es muy poco, ¿no? Y muy poco certero de que esta actuación procesal tan importante realmente logre su finalidad, que es ponerle conocimiento al demandado que es un demandado y que no solamente es un demandado, sino que viene compelido por el juez para que realice una determinada actuación, ¿no? Que es contestar la demanda. ¿Qué ocurre si el demandado domicilia no solamente fuera del ámbito territorial del juez, sino que domicilia en el extranjero? Es decir, el propio demandante indica que el demandado domicilia en el extranjero. Pues en estos casos es donde ha quedado residualmente el exhorto, ya por ley, ¿no? Y lo dice el segundo párrafo 162, que lo ha mantenido,
más o menos tal cual como estaba originalmente. Dice, si la parte a notificar se halla fuera del país, la notificación se realiza mediante exhorto, la cual se tramita por intermedio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside o por el representante diplomático consular del Perú en este. Todo esto es otro tema que habría que revisar. Pero ¿esto qué significa? Esto significa pues que quien se va a encargar de la notificación, esto debe ser aclarado, aquí tenemos varias cosas que aclarar, porque dice que la notificación se tramita por intermedio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside. Esto no puede funcionar porque lo dice el Código peruano. Para que esto sea operativo, porque si el juez exhorta, ¿no? Exhorta a un colega de un estado extranjero, es decir, a un órgano judicial del país en que reside este demandado, no le puede exhortar, oye, proceda a notificar, ¿no? No, oye, notifícalo, notifícalo. Esto presupone que haya un tratado, ¿no? Presupone que hay un tratado de colaboración, que los hay, puede ser un tratado multilateral o puede ser un tratado entre dos países, entre Perú y Ecuador, entre Perú y Chile, etc. Puede ser una convención de colaboración entre órganos judiciales, puede ser. Si no hay tratado, ¿no? Solamente si hay tratado, porque en ese caso, el tratado establecerá los mecanismos a aplicarse y será el tratado el que determinará el cómo se procede a la notificación. No con juez peruano le puede decir a un juez extranjero que proceda a notificar con las normas peruanas. ¿Por qué? Porque en materia procesal, las normas procesales, por eso es importante individualizarlas, funcionan solamente dentro del país, ¿no? No se puede aplicar en el extranjero una norma extranjera. O sea, una norma, o sea, un juez para estar muy cerquita, digamos, ecuatoriano, no podría aplicar la norma peruana, la norma procesal peruana, ni viceversa, ¿no? Ni viceversa. Ese es el principio de la Lex Fori, ¿no? La Lex Fori, las normas procesales que se aplican en un país, esta es la norma, es lo establecido en el Perú, son las normas procesales de ese país, en este caso de nuestro país, del Perú, ¿no? Jamás se puede aplicar la norma procesal pues española o la norma procesal inglesa o la norma procesal que fuera, ¿no? O aquí nomás, o chilena, o de donde fuera. Se aplica la norma procesal peruana, los jueces peruanos aplican la norma procesal peruana, ¿no? Los jueces y en general, los órganos judiciales, ¿no? Y todo el aparato. Por lo tanto, las normas sobre notificación peruana no se pueden aplicar en el Ecuador ni en España. Se aplicará la norma española, ¿no? O sea, la norma española, la norma ecuatoriana. Pero es que un juez le puede disponer a otro juez de otro estado que proceda a hacerlo, ¿no? Pues no, la respuesta es no, solamente podrá hacerse si hay un tratado. Y entonces, los tratados en esta materia establecen sus normas procesales. Y entonces, como los tratados forman parte del derecho interno, entonces, cuando entra en juego, ¿no? Cuando entra en juego, pues se aplicará la norma del tratado. Es como cuando hay tratados, ¿no? Tratados justamente, ¿no? Sobre exhortos, sobre normas de colaboración interestados en materia judicial, pues es prioritario es esto, ¿no? Cómo se notifica, cómo se pone en conocimiento. Esas son las normas del tratado. En defecto del tratado, ningún juez de la República puede decirle a otro juez de otro estado que proceda a notificar. No puede exhortarlo.
O sea, el exhorto, los exhortos y rogatorias, ¿no? Presupone la existencia de un tratado y se aplicarán las normas de ese tratado. Si no hay, en defecto de tratado, allí sí puede hacerse la segunda parte. O sea, eso que dice, se tramita por intermedio de los órganos jurisdiccionales del país en que reside, conforme a los tratados suscritos por el Perú, de haberlos, o luego agrega, y esta es la alternativa, cuando no hay tratado, por el representante diplomático consular del Perú en este. Esto está equivocado, ¿no? Porque cuando dice representante diplomático o consular, pues está, quien escribió esto no tenía mucho conocimiento. Ustedes ya han llevado derecho internacional público. Todavía no lo pueden llevar. Internacional público todavía no. No. Porque privado público... está al final, ¿no? Sí, pero se puede, internacional público, internacional privado, se puede, bueno, en mi año se podía adelantar, pero como me han dicho, ya para ellos no es posible adelantar cursos que son, por ejemplo, de sexto año, ¿no? ¿De qué año es internacional público? Sí, chicos, corríjanme, me parece que es de, ahí dice que es de quinto, yo tenía pensado que era de sexto, pero bueno. No, porque es antes. Privado es de sexto, porque siempre está al final, porque como esas son las normas de conflicto, en el espacio tiene que uno haber llevado ya todos los cursos de civil, menos sucesiones que lo llevan en paralelo, ¿no? Lo cual está mal. Me preguntan si usted también enseña esos cursos. No, ¿qué voy a enseñar? Yo solamente sé esto. No, yo no enseño nada más. Además no puedo, mi cerebro está en estado... No, ¿qué va a hacer? No, pero cuando lo lleve, pues seguramente pues van a ver, ¿no? Esto, ¿qué es un representante diplomático? El representante diplomático es quien representa representante diplomático es el que representa a un estado frente a otro estado, es unas relaciones entre estados, ¿no? Mientras que el consular, el cónsul, el representante consular es frente a los particulares. O sea, son diversas funciones, son diversidad. Un representante diplomático, por ejemplo, el embajador, que es la cabeza, ¿no? Y luego tiene, pues, al agregado cultural, al no sé cuánto, al agregado militar. Ese, pues, no representa al Estado peruano frente al Estado español, ¿no? El italiano, el ecuatoriano, ¿no? Es un representante diplomático. Por lo tanto, es en los nexos de Estado a Estado. Mientras que el representante consular o el funcionario, más que representante, el funcionario consular está encargado, todo esto está en la ley, en los tratados de Viena, ¿no? De 1960, pues cuáles son las funciones del uno y otro. Son dos tratados completamente distintos porque son distintos, pues. Y entonces el cónsul, o sea, yo no me veo pues, a un embajador, salvo que además tenga funciones consulares, porque también se le puede dar las dos funciones, ¿no? Es el funcionario representante diplomático, funcionario diplomático, y a su vez también tiene funciones consulares, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero si es que tiene las dos funciones, pero ahí no es tanto por ser diplomático, sino por tener encargado de funciones consulares. Todo esto lo dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces el funcionario consular pues tiene a su cargo muchas labores y entre ellas está el que podría, aplicando la norma peruana, o el cónsul o el cargado de las funciones consulares en determinado lugar, en Quito, en Guayaquil, pues digamos tenemos consulados, ¿no? Tenemos consulados en Buenos Aires, el consulado de Buenos Aires, pues que normalmente funcionan junto con la embajada, pero son dos cosas distintas, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? Es el que lleva a cabo una serie de labores y entre labores con los particulares y en mi invitación, que le presten la atención cuando lleven el curso y si son curiosos que se vayan a buscar, lo vayan a buscar.
Y bueno, ellos serían los cónsules o los que desempeñan funciones consulares los que se encargan de llevar adelante con la norma peruana la notificación. O sea, efectivizar el exhorto, la notificación por exhorto, que tiene la misma exacta lógica que la notificación por cédula, es decir, pero solo que se exhorta, por ejemplo, al cónsul peruano en Buenos Aires para que proceda a notificar al fulanito que está domiciliado por ahí. Es el cónsul más cercano, ¿no? O sea, el funcionario más cercano al lugar donde se encuentra, o sea, el lugar de la notificación. Y nada más dispone la ley, o sea, en realidad todo lo que dispone es esto, no hay mucho más, y está equivocado desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿no? Entonces, si hay tratado, se aplicará la norma del tratado. Si no hay tratado, hay que aprovechar la red, ¿no?, de funcionarios consulares establecidos por el Perú para que él proceda a notificar. Hay que exhortar, todo esto se encausa, en ambos casos se encausa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, tiene que elaborarse el cuadernillo de exhorto, remitirse, ¿no?, remitirse a al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego se encarga pues el Ministerio de Relaciones Exteriores y que llega a destino del funcionario respectivo, de que se trate, según el tratado o según, según la normativa peruana, pues aquí llega a destino y el cual aplicará la norma peruana si es el cónsul o el funcionario encargado con funciones consulares, pues él se encargará de aplicar con la norma peruana, ¿no? Y el exhorto es igualito a la cédula, es decir, él recibe, el funcionario consular recibe el exhorto y tiene que pues proceder a notificar conforme a lo que hemos visto. Tendrá que hacerlo él, tendrá que ir al lugar donde se está fijado el domicilio, donde dice ahí notifíquese a fulanito en tal lugar, y si no lo encuentra, dejarle el aviso y regresar y todo eso. Oh, y todo eso. Lo cual es bastante impropio, ¿no? Esto sí tiene una detallada regulación, que no me he detenido a leerla, pero una detallada regulación. Parece que alguien sabedor de derecho internacional público ha intervenido en en el grupo de trabajo de Priori, ¿no?, que esto sea detalladamente regulado, ¿no? No sé si bien o mal porque no me he detenido a leerla, pero está muy bien que por lo menos considere que hay una regulación no muy, por lo menos hay, ¿no?, que ahí hay un tema, porque me contaban, ¿no?, en la experiencia de otros, porque yo nunca he notificado a nadie al extranjero, o tratado de que se notifique. En mi experiencia directa, pero que cuando hay que notificar a alguien en el extranjero, pues los cónsules normalmente no van a la búsqueda del destinatario, sino que como si es que lo tienen, ¿no?, si es uno, digamos, es un inmigrante, si es un peruano, ¿no?, como es peruano, inmigrante legal, con situación migratoria correcta y se ha registrado en el consulado respectivo, lo llama por teléfono y dice, oye, hay aquí un exhorto, ven a recogértelo. ¿No? Y no se van a buscar, no se lo van a buscar. Y se queda ahí mucho tiempo, es un desastre realmente, se queda mucho tiempo, y imagínense que además el Perú no tiene pues una red consular muy vasta, hay lugares donde no llega y tiene que ser el más cercano, entonces imagínense que sea pues que hay que notificarlo a un lugar lejano donde no hay cónsul, y pues ¿cómo se hace, no? Ese cónsul tendría, ¿no?, tendría que ir a la búsqueda del destinatario y no lo hacen, pues. Y entonces se puede quedar meses de meses de meses de meses y no se efectiviza la notificación por exhorto. Muy bien, ahora tengamos presente una cosita. Si bien nuestra ley establece que cuando en la circunstancia que estamos hablando, que es la circunstancia normal, el demandado que domicilia dentro del territorio peruano
se le notifica por cédula, no es lo mismo y sigue sin ser lo mismo notificar dentro del territorio peruano por cédula a un demandado que domicilia en el lugar donde ejerce sus funciones el juez que uno que domicilia fuera de él, ¿no? Fuera de él. ¿No? No es lo mismo. ¿En qué sentido no es lo mismo? El plazo no es el mismo. El plazo que se le debe dar al demandado no debe ser el mismo. ¿Qué es eso? Los jueces se dirigen, ¿qué dice? No, solamente está dando un ejemplo de cómo está regulada la... A ver, los jueces se dirigen a los funcionarios públicos extranjeros y a los miembros de embajadas o consulados peruanos en el exterior por conducto, utilizando la plataforma, ve que le he puesto esto, miren, utilizando la plataforma de interoperabilidad, esto lo ha hecho la Matamala, porque ella está dentro del Poder Judicial. Pero esto está mal, porque esto es un detalle, ¿no? La plataforma de interoperabilidad del Estado empleando los medios electrónicos y tecnológicos. Y aquí ya están, aquí lo que falta, no sé si en algún otro artículo se dice que conforme a tratado, a los tratados o convenciones suscritos por el Perú. No importa, no importa, no importa, no importa. Pero échenle el ojo, échenle el ojo. Aquí también, pero por lo menos le han dedicado un poquito más que el CPC. El texto que tenemos. Pero lo que sí es importante, sí es muy importante, es que si yo demando a Fernando que domicilia en Piura, no es que simplemente se le va a notificar, la única diferencia es que se le va a notificar de central de notificaciones, llega a la central de notificaciones de Lima, o sea, del juzgado se remite a la central de notificaciones de Lima todo el paquete que debe ser notificado, y a su vez lo remite, ¿no? Lo remite a veces electrónicamente, puede ser escaneado, pero si la notificación es allá en la central de destino, pues van a tener que imprimir. Van a tener que imprimir. ¿No? Porque esto tiene que llegar físicamente a su destinatario. No, no es la única diferencia, que se complica un poquito el cómo llega, ¿no? El cómo llega. Sino que también tiene que haber algo que tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Cuando, en los dos casos, cuando el demandado domicilia fuera del ámbito territorial del juez y cuando domicilia en el extranjero, ¿no? Y esto desde el propio dicho del demandante, ¿verdad? Pues bien, para esto hay que tener presente que en esta circunstancia normal, cuando el juez en esta resolución número 1 emplaza, ¿no? Cuando el juez esta que llamamos por comodidad resolución admisoria, emplaza al demandado para que conteste la demanda, tiene que darle el plazo que establecido en el código, ¿no? Que dice que es plazo máximo, ¿no? Pero es un plazo defensivo y por lo tanto no debería ser recortado. Si el proceso es un proceso de conocimiento, ese que el código llama de conocimiento, el plazo para contestar la demanda que tiene que darle el juez es de 30 días. En plazo, que conteste la demanda en 30 días. 30 días. Si es el abreviado, el plazo es de 10 días. Y si es el sumarísimo, admítese la demanda en la vía del proceso sumarísimo, lo tiene que emplazar para que conteste la demanda en 5 días. 5 días. Eso es la gran diferencia entre estos procesos, ¿no? Que no es de poca monta, ¿no? En términos defensivos. Esto es en la circunstancia normal, sin embargo, ¿no? La circunstancia normal. ¿Y cuál es la circunstancia normal? La más normal de todas las normales, que es a lo que cuando se haya respondido a la regla maestra, en materia de competencia territorial. Se ha demandado en el lugar donde domicilia el demandado. ¿Sí? Entonces, digamos, Fernando domicilia en Lima, lo he demandado en Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa si Fernando, yo lo he demandado en Lima, pero Fernando domicilia allá en Piura? Allá.
pues entonces hay que notificarlo con este mecanismo, pero ahí no valen estos plazos. Ahí cambia. Estos plazos no, sí, son, la base son estos plazos. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Cuando el demandado domicilia dentro del territorio nacional, pero fuera del ámbito territorial del órgano judicial, o en el extranjero, a estos plazos ordinarios, pero sobre todo, cuando vamos a la parte más clara, hay que agregarles los llamados términos de la distancia. Y que si ustedes hacen clic aquí, y ahora estoy haciendo clic, aceptar, lo está buscando. Demora un poquito. Ustedes hacen clic ahí, pues aparece la resolución administrativa, la que están viendo. ¿Se está viendo, Fernando? 288-2015, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba, ¿no? ¿Qué dice acá? En consecuencia, aprobar el reglamento de plazos. Esto es una maravilla, ¿no? Esto es expresión de la degeneración jurídica del Poder Judicial, reglamento de plazos de término de la distancia. O sea, término y plazos son sinónimos, no son plazos de término. Debería decir plazos de la distancia, si ya no querían emplear la palabra término, ¿no? Término. Pero siempre se ha llamado término de la distancia. Término de distancia, ¿qué es? Es un plazo que se agrega, ¿no? De hecho, es lo primerito que dice, ¿no? El reglamento, bla, 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 bla. Natural. El reglamento es el documento normativo aprobado por el bla, bla. Alcance, finalidad. Dice, ¿qué cosa dice? Definiciones. Distancia. Es el espacio geográfico que media entre dos lugares. Distancia. Plazo procesal, tiempo que debe realizarse un acto procesal. Término procesal, límite, lo voy a poner. Límite del plazo en que debe realizarse un acto procesal. Y luego viene todo junto, ¿no? Término de distancia, periodo de tiempo que se concede cuando el lugar en que se ubica el órgano judicial ante el cual debe efectuarse el acto procesal es diferente a aquel donde se encuentra la o las personas o parte que debe practicarlo y que se suma al plazo ordinario fijado en la ley para la realización del acto procesal. Este es el término de distancia. ¿Qué es? Eso es un plazo adicional que se le suma al plazo ordinario. ¿Cuándo? Cuando en nuestro caso, para lo que es lo nuestro, el demandado domicilia fuera del ámbito jurisdiccional, del ámbito territorial del órgano que le está requiriendo que haga algo. En este caso, y que le está requiriendo, oye, haz un acto. ¿Qué acto? Contesta la demanda. Contesta la demanda. Ustedes pueden ver, esto tiene 182 páginas, ¿no? Tiene 182. Les invito a leer todo el reglamento, pero aquí está el cuadro. Entonces, está todo medidito, ¿no? Todo medidito, de tal sitio a tal sitio, de Abancay a Purímac, o sea, de Chachapoyas, capital de Amazonas, aquí el partido, aquí, Distrito Judicial de Amazonas, comenzaron por Amazonas porque es la letra A, ¿no? De Chachapoyas, capital de Amazonas, a Abancay, que se va por vía terrestre, se le suma 4 días. De Chachapoyas a Cajamarca, está más cerquita, 2 días. A Lima, Callao, Lima, todo junto, ¿no? 3 días nomás, 3 días, se le suma 3 días. Y así, etcétera, y así está por todos los distritos judiciales, todas las provincias, ¿no? De la provincia de Chachapoyas a la capital Chachapoyas, a Bagua, ahí está toda la provincia, todo está por esos páginas, ¿no? Tiene estos placitos, ¿no? Todos estos placitos.
y que va de tal sitio a tal sitio, de tal sitio a tal otro sitio, de tal otro, y así, etcétera, será 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, aquí hay un 5. Y así está, en todo esto, todo esto, todo esto. Ahora, yo no sé si para ustedes es novedad de su existencia, pero yo en mis tiempos, cuando yo estudiaba, de hecho el Código Procesal, mi Código de Procedimientos Civiles, al final tenía el cuadro de término de la distancia. ¿Por qué? Porque era algo que estaba muy internalizado, que es una información importantísima que debe estar en los códigos, ¿no? Pero en ningún código, será porque es muy voluminoso, será por lo que sea, pone el cuadro de término de la distancia en sus publicaciones, pone una serie de tonterías, pero no ponen esto, que es relevantísimo. Y sobre todo, ningún juez de la República le dice cuando se presenta esta circunstancia, yo demando, repito, demando a Fernando, ¿no? Demando a Fernando. Demando a Fernando que domicilia en Piura. ¿Dónde está mi diapo? Acá. Demando a Fernando que domicilia en Piura, no se le dice que tiene 2, 3, yo desde Lima, de Lima a Piura, ¿no? Piura, provincia de Piura. Pues no se nos dice que tengo 2 o 3 días, deben ser 2 días adicionales más, Fernando, a los 30 días, a los 10 días, a los 5 días, para realizar su actuación. No se lo dice, no se lo dice. Y por lo tanto, aquí estamos nuevamente a ese déficit defensivo. O sea, se le debe agregar este plazo adicional. O sea, no se le debe dar 30 días, se le debe dar 32, 31, 34. Por ejemplo, yo demando a Fernando que domicilia en Lima, que domicilia en Chincha, que está aquí cerquita nomás, es un día más. Entonces no se tiene 30 días, se tiene 31 días para realizar la actuación que está siendo combinado a hacer. ¿Dónde se... ¿Alguna vez Fernando ha visto esto? No, profesora, no lo he visto. De hecho, lo más cercano que he visto es cuando, nuevamente con este tema, ¿no? Que es la misma parte la que va, la que viaja a provincia, con todo a otro departamento, a otro lugar, No, para pero lo importante. notificar, ¿no? Porque efectivamente, si es que se le encarga el Poder Judicial, se va a demorar mucho. Pero tiene que hacerse por la central de notificaciones, si no, no se puede hacer privadamente. No, sí, pero se hace convenia del juzgado, ¿no? En aplicación de esto que dice acá, que el juez, ¿no? Por el servicio, sin perjuicio de que el juez disponga un medio de notificación diferente, que lo dejaron abierto, ¿no? Lo dejaron abierto. Claro, y ya pues se viaja, hay lugares, literalmente, lugares lejanos, pues, ¿no? En los que sabemos que esperamos a que el Poder Judicial, sobre todo cuando se demanda, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Y uno de los demandados, porque son varios demandados, domicilia en un departamento lejano. Ya, pero a él hay que darle el término a la distancia. ¿Se le pone? Claro. ¿Se le pone o no? No estoy seguro, la verdad, profesora. Específicamente no recuerdo ver Uy, está saliendo el sol. Oh, qué maravilla. Está saliendo el sol. Mi tortuga va a estar contenta. Ella se alimenta de sol, pues, en este periodo. Se alimenta de luz. Entonces, hay que agregarle. O sea, aquí nuevamente hay déficit de información defensiva. Número uno, que nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, por eso yo lo digo. Pues esto es un derecho de la parte, ¿no? Pensando en las dificultades derivadas de la distancia entre el lugar donde debe realizarse la actividad procesal y el lugar donde se encuentra el sujeto, ¿no? El sujeto que tiene que realizar esa actividad procesal. Entonces, es un derecho. Este plazo ampliado es un derecho y hay que divulgarlo. Hay que divulgarlo, ¿no? Y el María Juan ni siquiera dice más el término de distancia. No, no más el término de distancia. Ni siquiera lo pone así, pero y se va a computar cuál es.
¿no? O sea, tiene usted 30 días más, 2 días más, 5 días más, 3 días conforme a la resolución administrativa, no sé cuántitos. Y esto también, este plazo que se agrega, también vale para el extranjero. De hecho, al final de todo este texto tan largo, está corriendo las páginas, porque lo tengo abierto en internet. Está el cuadro de términos de la distancia internacional, le dicen internacional que debería ser al extranjero. Es decir, si yo no yo domicilio, yo demando a Fernando que se encuentra domiciliado en Madrid, como muchos hoy, ¿ah? Domiciliado en Madrid, como es, pues está en España, ¿ah? Y todos los países, sea cual sea para el país, ¿no? España es igual que Rusia. ¿Ah? Rusia está en Europa, ¿no? En parte. Eh, habría que ver. A todos, ¿no? Países de Europa, todo Europa, toda Europa. A poner, pues, el, para toda Europa 15 días. Hay que agregarle 15 días más. Al plazo ordinario, ¿ah? Al plazo ordinario hay que agregarle 15 días más. Si está en Asia, ¿ah? Países de Asia, todos, no importa si es Asia Menor, si es Asia, si es China, si no, para Asia, ¿no? 20 días. ¿No? No le han empezado mucho, que diga. Digamos que no ha medido, ¿no? Cómo está Perú en sus comunicaciones, ¿no? En Asia, 20 días. Eso tendría que pues, ponerse de acuerdo con el servicio de correo, ¿no? El servicio de correo. Pues saber, ¿no? Cómo llega el correo, por ejemplo, cómo llega un correo a Turquistán, por ejemplo, ¿no? Yo mando un correo. ¿Cuál es la ruta? ¿No? ¿Cuál es la ruta que tiene? Porque es la ruta que tiene que recorrer el exhorto, ¿no? Además. Y agregarle, aunque sea por conducto oficial, ¿no? Por conducto de relaciones exteriores, el agregarle pues la dificultad que va a tener el destinatario para realizar su actuación. Entonces le han puesto ahí, pácata, ¿no? 20 días. Asia, toda. África, todo, sea que sea Noráfrica o que sea pues el corazón africano, cualquier país de África, 25 días. Y Oceanía parece que considera que es el más lejano, el más lejano y complicado, 30 días. Esto en realidad viene así desde hace, ya perdí la cuenta, y creo que estaba igualito en el cuadro de términos de la distancia que aparece en mi Código de Procedimientos Civiles de 1912, edición 1912, ¿no? Cuando todavía no habían aviones. Y bueno, téngalo presente, es un plazo adicional que también se le da a cuando el que deba realizar una determinada actuación para la cual tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo, se le suma a ese plazo ordinario. ¿Qué? Leonardo pregunta lo siguiente, doctora, ¿los plazos se computan a partir del día siguiente de notificada la demanda? De notificado todo. De notificado todo, de todos los plazos ordinariamente, o sea, la notificación, esta notificación que se hace físicamente, porque para la notificación electrónica han establecido, pero que no lo vale acá, ¿no? Que es, no es al día siguiente, ¿no? Es después del día siguiente, al segundo día siguiente. Corríjame, Fernando. Efectivamente, sí, o sea, la electrónica es al día subsiguiente. El día subsiguiente, ¿no? Pero para esta notificación, que es la notificación física, ¿no? Llamémosla así, para distinguirla de la electrónica, es a partir del día siguiente.
¿no? A partir del día siguiente. ¿Hay otra pregunta? Sí, Leonardo quería repreguntar. Adelante. Sí, profesora, disculpe, en ese caso, si es que se computa a partir del día siguiente la demanda, y en el caso electrónico creo que es 2 días. Sí. Sí, Pero nunca es electrónico esto, salvo cuando en los contenciosos administrativos, cuando demandamos SUNAT, INDECOPI, Tribunal Fiscal, tienen unos domicilios ya preestablecidos, electrónicos. Pero fuera de los casos estos que son excepcionales, esto tiene que hacerse conforme notificación, conforme a las reglas del CPC, o sea, la notificación física por el notificador, ¿no? Dígame. sí. Entonces, ¿cuál sería el sentido de agregarle más días? Si yo entiendo que igual las personas que están tanto en el extranjero como en el país van a tener, para en el caso de conocimientos, 30 días, en caso de los abreviados 10 días, creo que como lo mencionó, sumarísimo. No, pero el término de la distancia es un plazo adicional atendiendo a que no está en el lugar donde se desarrolla el proceso. Pues. Es un plazo adicional pensando en eso, pensándose en eso, en darle un plus de tiempo para que pueda, es un término defensivo, o sea, es un plazo establecido en pro de facilitarle su actuación defensiva, porque aunque no sea exclusivamente esto pensado para un demandado, adquiere relevancia, sobre todo cuando es la primera notificación. Claro, el término de la distancia se agrega ya al plazo por defecto. El plazo legal, el plazo ordinario, como dice el reglamento, el plazo ordinario, a ese plazo se le suma 1, 2, 3, 4, 30, 15, 45, lo que sea, lo que entre en juego, ¿no? Lo que entre en juego. Pero esto no se le dice. No se le dice. ¿Por qué? Porque yo creo que los jueces ni saben que existen los plazos estos. Y el propio código no lo explicita. No lo recoge. Pero y esto está en una resolución administrativa, ¿no? Está en la ley orgánica que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fija los términos de la distancia. Se le da esa atribución al Consejo Ejecutivo. Y esos plazos valen para todo, profesor, supongo que también para, yo qué sé, por ejemplo, para tachar, para oponerse a los probatorios, para excepcionar. Claro, todos los plazos se corren. O sea, el término, la finalización del plazo se corre por los días que establece, ¿no? O sea, siempre va a tener 2 días más, 1 día más, para todo lo que sean plazos. Los que se dicen, los que se le dicen y los que no se le dicen y están simplemente en la ley, ¿no? Por lo tanto, pero esto es algo que habría que divulgar. Todavía no he hecho, ¿no?, el proyecto tener que hacer su proyecto, ¿no? Nos falta este domingo, Fernando, hágamelo. Sí, profesor. Que tenemos que sí o sí ya asignar el trabajo y dando las pautas de qué cosas que quiero que hagan, ¿no? Y que sería interesante, pues, un trabajo de divulgación de los derechos de demandado, por ejemplo. Se me ocurrió ahorita, ¿no? Y esto, ¿no? Esto, que es algo importante, porque caramba, aquí puede estar en juego el que uno utilice oportunamente o no oportunamente una actuación que le favorece, ¿no? Una actuación defensiva que le favorece. Y esto tiene sentido sobre todo para la primera notificación, en donde hay una combinación, hay un plazo que entra en juego. Es muy importante en términos defensivos, porque después de la segunda actuación, lo que viene después, digamos, cuando uno piensa en un demandado, es que este demandado, si viene eficazmente demandado, se va a personar, ¿no? Se va a personar, va a fijar un domicilio procesal y ya el resto de notificaciones serán en el lugar donde funciona
el proceso, donde se está desarrollando el proceso, ya salen de juego todos estos términos de la distancia. O sea, esto tiene relevancia en tanto y en cuanto uno no esté actuando ante el propio, todavía no está afuera, ¿no? Está afuera. Entonces, tiene que constituirse como parte. Esta es otra materia que debería ser perfilada, precisada, porque después el demandado, si es que actúa, ¿no? Si es que actúa y no está en rebeldía, como vamos a ver, él actúa, y para actuar en el primer escrito que presenta va a decir, yo soy fulanito y fijo mi domicilio procesal, y entre ese domicilio procesal, que es ante el propio órgano judicial inicial, el propio órgano judicial, y fijará su domicilio procesal físico y electrónico. Y ahí ya se realizarán todas las notificaciones y estos plazos entran fuera de juego. Estos plazos adicionales. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa. Son las 11. Sí, profesora, de una vez. ¿De una vez? Las 11 y 8. 11 y 8. Quería comentarle, profesora, que con esta nueva modalidad, con esta nueva... 15, ¿no? En el contexto de la pandemia, 25. Los jueces han agarrado por costumbre notificar a las 11:30 de la noche, por así decirlo. Y en contencioso administrativo sucede que el plazo empieza a correr a partir del día siguiente de la notificación electrónica, no como en el proceso civil, que la notificación empieza a correr. Pero eso no está en la ley especial. ¿A qué se refiere, profesor? Que el plazo comienza a correr no desde el día siguiente de la notificación, sino subsiguiente, no está en la norma general. Me parece que en la ley del proceso contencioso administrativo se dice que la notificación... Fernando, ¿sí? A correr a partir de la notificación. Déjame ubicar el artículo, pero lo que sucede es eso, ¿no? El plazo empieza a correr el día siguiente. Búsquelo. Y nos notifican en la noche. Bueno, eso no es el juez, pues ese es el secretario que ha regresado a su casa y entonces dice, voy a hacer mi small working, ¿no? Mi small working. Empieza a descargar. Para mañana no trabajar, ¿no? Para mañana. Voy a detener la grabación, ¿eh?